lo que hacemos los operadores es asesorar de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente. O sea, hay clientes que son sumamente conservadores, obviamente no le vas a ofertar o ofrecer algo que sea de renta variable, ¿no es cierto? Porque el riesgo es mucho mayor. Claro. Entonces, el operador, la principal función que tiene, aparte de conocer el mercado, cumplir con toda la regulación que exige la Comisión Nacional de Valores, los mercados e instituciones financieras, es asesorar correctamente a cada perfil del inversor. Para ello tiene que conocer a cada uno de los inversores, ¿no es cierto? Conocer su cliente. Claro. En base al conocimiento de su cliente, sabe los instrumentos que hay dentro del mercado y cuál es el instrumento acorde a ese perfil de riesgo. Lo otro que me preguntabas eran los traders. Los traders podemos decir que son, por ejemplo, los portfolio managers, que son aquellas personas las cuales conocen de la operatoria y logran ver aquellos precios los cuales están subvaluados o sobrevaluados y colocarse en esos precios o en esos activos, mejor dicho. Claro. Entonces lo que buscan hacer es obtener un rendimiento adicional. A veces manejan, por ejemplo, los fondos comunes de inversión. Son fondos que tienen distintos perfiles de riesgo, que tienen una cartera compuesta por distintos activos. Buscan aquellos activos los cuales se encuentran más subvaluados y venden los que están sobrevaluados. ¿Para qué? Para generar un rendimiento adicional. Te saco del tema más explicativo de esto que es el mundo financiero y te traigo un poco a la situación de Argentina. Sí. ¿Es una turbulencia? ¿Es una tormenta o es una crisis económica pura y dura la que estamos atravesando este momento en la Argentina? Bueno, es un poco de coyuntura política, bastante complejo hablar, pero creo yo que no se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada, se ha continuado con el mismo modelo. En Argentina hay aproximadamente cerca de 23 millones entre empleados públicos y quienes cobran asignaciones, y por el otro lado hay unos 6 millones de privados. El gasto argentino sigue siendo enorme en relación al PBI, y es necesario bajarlo. Argentina no puede vivir eternamente teniendo déficit fiscal, o sea, gastando más de lo que le ingresa. Eso sucede en la economía de tu casa, en la economía de mi casa y en la de un país. O sea, un país no puede vivir endeudado, no puede gastar más de lo que produce o de lo que le ingresa. Ellos vieron que el gasto cada vez es más grande. Los políticos no se ajustaron, siguen teniendo asesores, siguen viajando en primera, siguen teniendo gastos que nadie los controla. Pero ellos no se quieren ajustar. El gobierno no se quiere ajustar. ¿Pero funcionaría solamente con ajustar, digamos, la parte política? ¿O en realidad necesitarías como, no sé, un abordaje más integral de toda tu economía? Digo, ¿crees realmente que solamente ajustando la parte política sería como una solución o el principio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es el principio de una solución, okay. ¿no es cierto? Ellos lo que hicieron es decir, bueno, mira, no podemos ajustar el gasto político, no podemos ajustar el gasto público. ¿Cómo generamos para lograr equilibrio fiscal? Y necesitamos más ingresos. Deuda. No necesariamente, sí nos hemos endeudado para lograr cumplir con todos los compromisos que tenemos, porque si no, se veía bastante compleja la situación. Claro, entraríamos en una etapa de default nuevamente como lo que podría vimos ser, en 2001, podría ser. por decir. Tampoco quiero asustar a la gente porque no sé si eso era lo que iba a suceder previo del endeudamiento que se obtuvo con el FMI. Claro. Pero a lo que voy es, tenemos gastos, cada vez tenemos más gastos del aparato del gobierno, necesitamos generar más ingresos, de fuente genuina o de fuente no genuina. Fuente genuina sería la explotación de vaca muerta, los mares de Argentina, la zona pesquera, pero cada vez se aplican más impuestos en realidad. Entonces, más impuestos implica cada vez un ajuste mayor al sector privado, que son 6 millones. O sea, hay 3,7 empleados públicos o personas que van y cobran un cheque por ventanilla del Estado, y hay 6 millones que están pagando a esos 3,7. Cada vez se lo ajustan más al privado, entonces la desocupación es producto de ese ajuste, porque el privado es el que genera ingresos genuinos.